Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un feliz año y precisamente aprovechando esta época quiero compartir algunas curiosidades sobre nuestro calendario gregoriano. Por ejemplo, por qué febrero apenas tiene 28 o 29 días, porque en algún momento hubo 10 meses en el año y finalmente quedaron 12 meses en el año. ¿Qué relación hay entre los nombres de los meses, de los días, con dioses, con emperadores romanos, con medidas del tiempo? Son estas preguntas las que orientarán este corto video. Lo primero es esclarecer que el término calendario viene del latín calendas, que significa primer día del mes en el calendario romano. Hay que recordar que el primer mes en el calendario que hizo Rómulo, el primer rey de Roma, marzo, era el inicio del año, el inicio de la cosecha. En este calendario había solo 304 días y el año comenzaba el 1 de marzo y terminaba el 29 de diciembre, porque en esa época los meses tenían 29 días. Y ahorita vamos a ver cómo otro rey romano modifica esto. Precisamente Numa Pompilio, que es el segundo rey de Roma, que existió entre el siglo octavo y séptimo antes de Cristo. Él fue el que cambió ese calendario lunar de 10 meses de Rómulo por el calendario solar de 12 meses al año, imitando un poco el calendario solar de los antiguos egipcios. Y fue precisamente Numa Pompilio quien se inventó los meses de enero y febrero, cada mes inspirado en diferentes divinidades. Januarios, así se llamaba enero, inspirado en el dios romano Jano, que tenía que ver mucho con la transición, con el inicio y el final. Era un dios muy acorde con la concepción del tiempo de Numo Pompilio. Y Februarius, que era en honor a Februs, que era Plutón. Plutón, antes de ser un planeta y luego un pequeño planeta, era un dios romano que era el equivalente de Hades en los griegos. O sea que Plutón en los romanos era el dios del inframundo. Y en ese momento el decimosegundo mes terminó siendo febrero, pero por cuestiones de la guerra numantina, que fue en el año 153 antes de Jesucristo, se decidió que el primer mes del año fuera enero, no marzo, como lo habían establecido inicialmente Rómulo, el fundador de Roma, y el segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Así que fue por darle la oportunidad de que se adelantara el nombramiento del cónsul, que era el señor Quinto Fulvio Nobilior, por un motivo de guerra, por estrategia militar, en la ya mencionada guerra numantina. A partir de ahí fue que enero empezó a ser el primer mes del año, diciembre se convirtió de nuevo en el último mes del año. Curiosamente, si uno se pone a analizar los nombres de cada mes, se da cuenta que están repartidos entre dioses, entre emperadores romanos y entre numeraciones, como el caso de octubre, noviembre, diciembre. Vale la pena hacer un pequeño repaso de por qué cada mes tiene ese nombre y no otro, y de qué nombres tuvieron antes en la época de Rómulo, de Numa Pompilio y luego en la guerra numantina.
Ya habíamos dicho que Jano era el que le daba el nombre a enero, como decían los romanos, y anuarios. Plutón era el que le daba el nombre a febrero, por el tema del Februs, Febrarius. Y marzo, que era el primer mes del año en el calendario de Rómulo, inspirado en precisamente el planeta Marte o el dios Marte. Pero en ese momento era considerado un dios romano, de estos dioses que los romanos le copiaban a los griegos, pero que le cambiaban el nombre. Entonces, tenemos que los primeros meses del año, ya pues teniendo en cuenta la referencia del año 153 a.C., son todos inspirados en deidades romanas y también que luego terminaron siendo los nombres de los planetas que conocemos en el sistema solar. Así que tenemos a Jano en enero, tenemos a Plutón en febrero, tenemos a Marte en marzo. Y así fue también como Venus terminó siendo el dios de Aprilis, o sea, de abril, que era el inicio de la primavera. Y Venus también, otra diosa copiada de la mitología griega, de la famosísima Afrodita, que a su vez se inspiró en la diosa egipcia Isis. Y Venus también tiene algunas raíces e influencias etruscas, como vimos que en la época de la monarquía romana hubo enfrentamientos con los etruscos y también hubo un cruce cultural con ellos, al igual que con los sabinos y obviamente con los griegos también. Y Mayus, que es el mes de mayo inspirado en la diosa Maya, que era la madre que significaba fertilidad, la madre de Hermes, el dios de los mensajes. Y Junius, inspirado en Juno, que también era una deidad romana, pero a partir de acá los nombres de los meses del año ya no hacen homenaje a dioses, ni en el calendario de Rómulo, ni en el calendario de Numa Pompilio, ni tampoco en la modificación que se hizo en el año 153 a.C. Ya al mes de julio se le llamaba Quintilis, porque en esa época julio era el quinto mes del año, es decir, en la época de Rómulo, y fue a partir de 153 a.C. que este mes empezó a ser el séptimo, pero ya se llamaba Quintilis. Por eso fue que luego, después del inicio del Imperio Romano, tanto Julio César, que no fue el que inició el Imperio Romano, pero fue el que lo inspiró, y Marco Antonio, que fue el primer emperador romano oficial, fueron los que se aprovecharon de estos meses que no tenían nombre de deidad y que tampoco eran tan inmodificables para ponerle sus nombres a estos meses. Porque inicialmente, del quinto mes para arriba en el calendario de Rómulo, todos se llamaban por numeración, no por Dios. Por ejemplo, Quintilis, que era julio, Sextilis, que era agosto, Septembris, que era septiembre, Octobris, que era octubre, Novembris, que era noviembre, Decembris, que era diciembre. O sea, diciembre viene de 10, del mes 10. Lo mismo que noviembre, mes 9, octubre, mes 8, septiembre, mes 7, Sextilis, que era agosto, pero en ese momento no se llamaba agosto, sino que se llamaba Sextilis. Y acá es donde pasa algo interesante con el tema de Tito Livio, que fue el primero que propuso intercalar los meses para lograr lo que llamaban el ciclo metónico, y cada 2 o 3 años se añadía un mes de estos para cada 20 años regular el calendario. Sin embargo, Julio César, que era un gran conquistador romano, que estaba peleando contra Pompeyo y contra el Senado, aprovechó el poder que tenía, sus victorias militares, para empezar a buscar la forma de lograr que su nombre
quedara en los meses del año, pero no fue idea de él, fue idea de Marco Antonio, porque recordemos que Julio César fue a Egipto, se sedujo con Cleopatra, tuvieron a Cesarión, y luego el Senado romano se aprovechó de tener la excusa de que Julio César estaba enredado con una reina egipcia como Cleopatra VII y aprovechó esta coyuntura para matar a Julio César. Y cuando el Senado y la Guardia Pretoriana en complicidad mataron a Julio César, el Imperio Romano quedó dividido en tres, y particularmente en dos que se estaban disputando territorios, como Marco Antonio y como Octavio Augusto, que era el sobrino de Julio César, y Marco Antonio, que era el lugarteniente o el principal general de Julio César. Y ahí fue cuando Cleopatra VII aprovechó la oportunidad para seducir a Marco Antonio, como ya había seducido a Julio César, y así fue como ambos quedaron convertidos en enemigos de Octavio Augusto. Pero antes de ser asesinado, Julio César había contratado a un astrónomo y matemático de la época, un gran pensador llamado Sosígenes, para que cuadrara ese calendario que venía desde Numa Pompilio y desde Rómulo con las estaciones, con las cuatro estaciones. Y ahí fue cuando ya no tenía 304 días el año como en la época de Rómulo, ni tenía 355 días como en la época de Numa Pompilio, sino que ahí fue cuando nuestro calendario empezó a tener por primera vez en la historia 365 días con 6 horas. Y este señor Sosígenes fue el que hizo los cálculos para tratar de que se aumentaran 10 días más al calendario que ya había establecido Numa Pompilio. Y por eso se tomó una determinación muy interesante, que a los meses impares se les iba a poner 31 días y a los meses pares 30 días, para que así diera 365 días. Por eso vimos que enero quedó con 31 días, pero había un tema con febrero, que como febrero fue el último mes del año, antes de 1153, era el mes que había que darle un día intercalado para poder que este mes tuviese la posibilidad de cuadrar ciertos desfases en el tiempo. Y también, inicialmente, febrero había quedado con 29 días, mientras que los otros meses pares habían quedado con 30 días, entre ellos agosto, que todavía no se llamaba agosto, se llamaba todavía quintilis, lo mismo que se llamaba también sextilis, lo que hoy día sería el sexto mes, septiembre el séptimo mes. Así que este cálculo fue muy interesante porque había que buscar la forma de que siempre hubiese como un margencito de error entre el 23 y el 24 de febrero para cuadrar caja con la desviación de 6 horas del calendario. Todavía no había un cálculo exacto de cuánto tiempo sobraba de esas 6 horas, que luego cuando se crea el calendario gregoriano veremos que en ese momento fue cuando se dieron cuenta que eran 5 horas con 48 minutos, o sea que ese calendario juliano no era el más adecuado porque también tenía una falla, así como la había tenido la de Rómulo y la de Pompilio. Y tras la muerte de Julio César, fue Marco Antonio el que cambió el mes quintilis por Julius. Y claro, Marco Antonio no era emperador, pero se estaba peleando el puesto de emperador con Octavio Augusto. Al estar dividido el imperio, no había un claro emperador. De hecho, pues a Julio César lo habían llamado dictador, pero todavía no era lo mismo que emperador romano. Y claro, como conocemos, Cleopatra VII y Marco Antonio perdieron la guerra con Octavio Augusto
Sin embargo, ya Octavio Augusto no pudo evitar y tampoco le molestó que se cambiara el mes de Quintilis por Julius, o sea, por Julio, y en hacer honor a Julio César. Pero él no se quería quedar atrás. Y al ser ya un emperador romano casi que absoluto, tras derrotar a Cleopatra VII y a Marco Antonio, Octavio Augusto decide que el mes llamado Sixtilis se llame Augustus en honor a él mismo. Hay una gran diferencia porque Julio César nunca quiso que un mes se llamara como él, fue Marco Antonio, pero Octavio Augusto sí quería que su mes fuera el Sixtilis del antiguo calendario de Rómulo, que en el calendario a partir de Numa Pompilio sería Sixtilis, y Augustus se convertiría en un mes par de 30 días. Pero como Julio tenía 31 días, en la modificación que había hecho el mismo Julio César, él dijo que agosto, su mes, también tenía que tener 31 días, y ahí fue cuando le quitó otro día a febrero. Y desde entonces febrero quedó con 28 días y 29 días en los años bisiestos, con la excepción de que los años múltiplos de 100 y de 400 no son bisiestos, para poder que haya un buen encaje en la temporalidad. Y así fue como intentó Octavio Augusto igualar a Julio César, pero realmente no lo igualó, simplemente lo imitó. Y así, a pesar de que Constantino impuso y creó el catolicismo, siendo Constantino todavía un emperador romano, fue solo hasta el año 1582 cuando el Papa Gregorio XIII, a través de una bula llamada Intergravísimas, hizo una modificación al calendario juliano, y a partir de ahí nació el calendario que nos rige en este momento, que es el calendario gregoriano. La diferencia entre este calendario y el anterior radica en que busca más exactitud, porque el año no duraba 365 días exactos, ni tampoco 366 días exactos en los años bisiestos, sino que el cálculo era, hasta ese momento, 300,25 días, es decir, más 6 horas. Pero se dieron cuenta que no eran 6 horas exactas, que eran 365 días, 24, 21, 89. Es decir, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,6 segundos. Y por eso fue que el Papa Gregorio XIII encargó al astrónomo jesuita Cristóbal Clavio y al matemático y astrónomo Luigi Lilio, para que conformaran una comisión que replanteara el calendario juliano y construyeran el actual calendario gregoriano y poder cuadrar ese desfase. Y aún así, teniendo en cuenta que se cuadró ese desfase de 2 minutos, de 15 segundos, aún había un desfase de 26 segundos por año. Y por eso cada 3.300 años tiene que hacérsele una modificación a este calendario. Pero obviamente a nosotros no nos va a tocar, porque faltan más de 2.000 años para que se modifique otra vez este calendario y cuadrar ese desfase que quedan de 26 segundos. Claro, y no es lo mismo cuadrar 6 horas o cuadrar 12 minutos o cuadrar 15 segundos que cuadrar 26 segundos, que es algo muy mínimo, pero que en 3.300 años ya eso se va a notar y va a haber un desbalance y va a tener que eliminarse un día, para poder hacer ese calendario apto respecto al tiempo. Lo curioso fue que diferentes vertientes, tanto cristianas como no cristianas, estuvieron en desacuerdo con el calendario gregoriano. Uno de los desacuerdos tiene que ver con los católicos ortodoxos, porque ellos, al no reconocer la autoridad del Papa, para ellos el calendario gregoriano no tenía ninguna validez. Fue solo hasta la Revolución Rusa
de 1918, cuando se empezó a cambiar el calendario ruso y a aceptar como válido el calendario gregoriano. Los griegos, mucho más ortodoxos que los rusos y más enemigos del Papa, se tardaron hasta 1923 para poder aceptar como válido el calendario gregoriano. Miren que de 1582 a 1918 a 1923 hay mucho tiempo, pero hay culturas que nunca han tomado como válido el calendario gregoriano. Los judíos más clásicos, los judíos que no son cristianos, los musulmanes y los chinos. Todos ellos tienen un calendario diferente. Los musulmanes cuentan a partir del año 623, la caída de Mahoma. Y los chinos tienen un calendario que no tiene en cuenta a Jesucristo. Y los musulmanes tienen un calendario muy diferente. Y los judíos también. Por eso es que hay una gran discusión con el tema de la Semana Santa, porque si la Semana Santa se rigiera con el calendario gregoriano, siempre caería en las mismas fechas, como pasa con la Navidad, como pasa con el Día de los Reyes Magos, pero como se basa en el calendario judío, y el calendario judío no es solar, sino que es lunar, por eso se basa es en todos los cambios de la luna, en el plenilunio, por ejemplo. El plenilunio o la luna llena sería la base para la Pascua y para la Semana Santa. Y por eso es que la Semana Santa cada año cae o bien en marzo o bien en abril. Porque trataron de mantener esa tradición judía y no dejarse permear tanto de la tradición romana como pasa con la Navidad. Que como en otro video les había compartido, la Navidad viene desde Babilonia. Y los romanos fueron los que hicieron esa fiesta en la época que nacía el cristianismo, y el catolicismo fue el que copió esa fiesta de los romanos, la copió ya siendo paganizada, pero eso venía desde la antigua Babilonia. Así que cada tradición se va copiando y se va adaptando a cada cultura. Otra discusión muy interesante tiene que ver con la famosísima masacre de San Bartolomé, que era otra de las razones por las cuales los protestantes y algunos musulmanes no aceptaban el calendario gregoriano, porque recordemos que en esa época hubo una gran guerra a raíz de esa división del cristianismo entre católico, protestante y ortodoxo. Sin embargo, este calendario quedó como el definitivo hasta el momento porque apenas tiene un desfase de 26 segundos. Según los cálculos, como les decía ahora, de Cristóbal Clavio y de Luigi Lilio. Y ahora, también hay un desacuerdo entre católicos y protestantes por el tema que se discutió en el año 325 después de Cristo, en el famosísimo Concilio de Nicea, en donde se determinó la fecha de la Pascua, que para ellos esa fecha siguiente al plenilunio o a la luna llena no es acorde a la tradición judía de la Pascua y de la Semana Santa. Y esto también es motivo de división entre católicos y protestantes. Sin embargo, también se considera que la Semana Santa debe ser posterior al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Esto se determinó pues que debería ser más o menos entre el 21 y el 11 de marzo, pero a veces la Semana Santa cae en abril. Así que esto genera un debate muy interesante porque no siempre se corresponde a lo que decían los judíos en su calendario lunar, contrario pues al calendario gregoriano, que es un calendario solar que viene desde Rómulo, pero que Rómulo lo copió de los egipcios. O sea que el primer calendario solar fue de los egipcios. Los mayas también tenían un calendario solar. La diferencia es que los mayas tienen 5 días en donde hay como una especie de ruptura con el calendario. O sea, normalmente
el año dura como 360 días, pero ellos tienen como 5 días de meditación y de reflexión, y ellos no cuentan tanto de esa manera el tiempo, aunque al ser un calendario solar no se aleja mucho del calendario de los egipcios, ni tampoco se aleja mucho del calendario gregoriano. Hay otra cuestión que vale la pena reflexionar, que ahorita les había hablado yo del tema de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa, de cómo cambian los tiempos, de la Revolución Cubana. Entonces, hubo algo muy particular en la segunda etapa de la Revolución Francesa, cuando los jacobinos, en cabeza de Robespierre, cambiaron el tiempo, eliminaron el día domingo como forma de atacar el catolicismo. Y al eliminar el día domingo, pudieron construir semanas de 10 días, sin domingos. Y cada mes tenía 3 semanas. Y no solamente hicieron eso, sino que le cambiaron el nombre a cada mes del calendario gregoriano. Entonces los jacobinos y Robespierre, en vez de decir enero, decían nivoso. En vez de decir febrero, decían floreal. En vez de decir marzo, decían fructidor. En vez de decir abril, decían pluvioso. En vez de decir mayo, decían pradial. En vez de decir junio, decían vendimiario. En vez de decir julio, decían ventoso. En vez de decir agosto, decían mesidor. En vez de decir septiembre, decían brumario. En vez de decir octubre, decían germinal. En vez de decir noviembre, decían termidor. Y en vez de decir diciembre, decían frimario. Miren que ahí se estaban burlando no solamente del cristianismo y el catolicismo al eliminar los domingos, que era el día de Dios, el día de la misa, al ser estos burgueses ateos, sino que también se estaban burlando de los nombres que le habían dado a los meses emperadores romanos como Julio César y como Octavio Augusto, y también se estaban burlando de las deidades romanas que habían sido inspiradoras de esos nombres de los meses, como los que habíamos mencionado antes, como Jano, como Plutón, como Marte, como la diosa Maya, como la diosa Juno, y por eso fue muy interesante esto que se hizo en Francia, porque fue no solamente tumbar la monarquía, la aristocracia y el antiguo régimen, cortándole la cabeza a Luis XVI, sino que también fue empezar a darle otra connotación a los meses del año, incluso a contar los años a partir de esta fase final de la Revolución Francesa. Entonces ellos decían año 1 nivoso, es decir, enero del año 1, o floreal año 2, o fructidor año 3. Este calendario francés duró 13 años y fue Napoleón Bonaparte el que tumbó este calendario y ya volvió otra vez Francia al calendario gregoriano. Napoleón Bonaparte sintió que era necesario limar asperezas con la Iglesia Católica y que no habría problema con regresar otra vez al calendario gregoriano tras 13 años del calendario jacobino, por llamarlo de alguna manera, porque al fin y al cabo no fueron los montañeses ni los girondinos, sino que fueron los jacobinos los que durante ese tiempo cambiaron ese calendario gregoriano para Francia. En el caso de la Revolución Rusa, como que querían separarse totalmente del dominio de los zares y por eso prefirieron aplicar el socialismo, pero con algunas ideas de la temporalidad occidental, como el calendario gregoriano. Y por eso fue que, como les decía ahorita, en 1918 fue que Rusia se adaptó al gregoriano y en el 23 Grecia. Y Cuba es otro de los ejemplos interesantes para analizar los cambios en el calendario a partir de una coyuntura, en este caso de la Revolución Cubana del año
1959. La Revolución cubana tiene algo muy particular y muy parecido a la Revolución Francesa en este cambio y en esta transgresión del tiempo. Entonces, el año 60 sería el año 1, porque sería el primer año de la revolución, y así sucesivamente. Entonces ya, si llegamos al 2000, ya se llegaría al año 41, y si llegamos al 18 sería el año 59. O sea que en este 2019 a finales ya se empieza a ajustar lo que sería el año 60 de la revolución. Y por eso puede que si se mantiene el socialismo en Cuba, ellos sigan contando el tiempo de esa manera a partir de la revolución cubana, así como lo hicieron los cristianos occidentales, así como lo hicieron los franceses durante 13 años, y así es como ellos van tratando de imponer su concepción del tiempo. Y ya no es por las estaciones, ni por las cosechas, ni por las guerras, ni por el día, ni por la noche, ni por el sol, ni por la luna, sino que son este tipo de factores los que hacen que se cambien los tiempos. Y hay algo que la gente no cambia, que son los días de la semana, que con esto quiero terminar. Cada día de la semana tiene un nombre en honor a los planetas que en su momento fueron dioses romanos que existían cuando se crearon las semanas de 7 días en Roma. El domingo como el día del sol. Por eso domingo en inglés se dice Sunday. Y el lunes el día de la luna. Por eso se dice Monday. Y ya martes, el día de Marte. Así como marzo era el mes de Marte. El miércoles, el día de Mercurio, del otro dios que también es planeta. El jueves, el día de Júpiter, otro dios planeta. El viernes, el dios de Venus, que también tiene mes. Venus como otro arquetipo copiado de la cultura griega. El sábado, inspirado en Saturno, que Saturno es otro de los dioses planetas. Y esto sí no lo ha cambiado nadie, o sea, no ha pasado como con los meses que se ha cambiado por un emperador romano o que ya no son consecuentes, porque diciembre no debería llamarse diciembre, porque ya diciembre no es el mes número 12, no es el número 10, es el número 12, después del año 1153 a.C., de la guerra numántica. Y por eso dicen algunos que el tiempo no existe, pero el tiempo sí existe como concepto, sea como tiempo cairológico, es decir, tiempo humanizado, tiempo subjetivo, tiempo para cada quien, y como tiempo cronológico. Albert Einstein decía una frase muy bonita: si tú pones tu dedo en un fogón, eso se te va a hacer eterno, o sea, un segundo, o sea, usted pone el dedo en un fogón un segundo y se quema, y ese segundo es eterno. Pero si usted está con la chica que le gusta una hora, esa hora se le va a hacer como un minuto, porque usted la está pasando muy bien. Eso es lo que llaman el tiempo cairológico, diferente al tiempo cronológico. Y esta frase demuestra la relatividad del tiempo, pero para mí existe simplemente las 4 estaciones. En el caso de nosotros solamente son 2 estaciones, o sea, el calendario gregoriano de entrada ya no debería ser el de nosotros. Existe obviamente el día y la noche, existe el sol y la luna. Los dioses no existen como entidades físicas, pero en diferentes mitologías los dioses se configuran como entidades metafísicas que, al igual que el tiempo, existen como conceptos
y como deidades para quien consideran que son sagrados y como simples elementos mitológicos para quienes consideramos que no son sagrados. Lo cierto del caso es que nosotros, si nos aplicáramos a otras épocas, veríamos que es una trampa, por ejemplo, lo que vivió Aristóteles, lo que vivió Platón, lo que vivió Sócrates. Ellos vivieron menos de lo que muestra la temporalidad, porque en esa época el tiempo se contaba de otra manera. O por ejemplo Lao Tse, que es mucho más antiguo que Aristóteles y que Platón. O sea, si uno calculara el tiempo de vida de Lao Tse en un calendario gregoriano, pues sería bastante loco. Primero porque no es el calendario chino, que sabemos que el horóscopo chino tiene 12 animales y que nacen a partir de una leyenda de cuál es el animal más rápido, que en ese caso el animal más rápido fue increíblemente el ratón. Pero si preguntan cuánto tiempo existió Confucio o cuánto tiempo existió Lao Tse, habría que hacer un cálculo con la transformación del tiempo de ahora, porque en esa época, en el caso romano, que es el que crea nuestro calendario, inicialmente Rómulo, el año apenas tenía 10 meses, así que en la época de Rómulo la gente vivía más años que lo que vive ahora porque el año duraba menos, siempre son 2 meses menos. Y también existe el tema de que hubo un papa que se tragó 3 años de historia, o sea, ya deberíamos estar en el año 2021. Y también cuando se implementó el calendario gregoriano había un desfase de 10 días y por eso fue que inmediatamente en el año 1582 que se aplicó el calendario gregoriano, saltamos de una del 4 de octubre al 15 de octubre en el año 1582. Por eso el tiempo nunca va a ser exacto, ni en China, ni en los países musulmanes, ni en los países judíos, ni en nuestros países, ni tampoco en los calendarios mayas, aztecas. El tiempo siempre va a ser relativo. Y para los que somos incrédulos del tiempo, siempre veremos como que existe la noche, existe el día, existe la primavera, el otoño, el verano y el invierno. En conclusión, febrero tiene 28 días por culpa del ego de Octavio Augusto. Noviembre debería llamarse onciembre, porque es el mes 11, ya no es el mes 9. Diciembre no debería llamarse el mes 10, sino 12 o qué sé yo. No debería llamarse diciembre tampoco. Y son cosas que quedaron ahí con un ganso ciego que no se va a corregir tan fácilmente. En conclusión, el tiempo es cambiante, los meses obedecen a dioses, a emperadores romanos, a caprichos de ellos y también un intento de adaptar una temporalidad a las estaciones, a las cosechas, a los cambios del sol, a los cambios de la luna, en un intento de medir algo que es inmedible como el tiempo y tratar de volver material algo que es abstracto y confuso y borroso y difuso como el tiempo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este corto video. Las personas que llegaron tarde, les recomiendo que miren la repetición. La voy a publicar en el muro para que vean la respuesta que le di a las preguntas planteadas. Les deseo una feliz noche y ahorita a las 8 no olviden escuchar nuestro programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano en UN Radio 100.4 FM, que hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el papel que ha tenido el Partido Comunista en el conflicto y en su historia. Un feliz día y hasta pronto.